La veta del diablo. La madrugada había caído pesada sobre la quebrada del Tigre, un valle profundo y húmedo, envuelto en neblinas que parecían vigilarlo todo. Allí trabajaba un grupo de mineros veteranos, curtidos por décadas de golpes, derrumbes y sueños rotos, sin olvidar varias promesas de riqueza que casi nunca llegaban. Eran 5, Don Hilario, el mayor con 62 años, y una espalda vencida por el peso de la tierra. Ramiro el Tuerto, un hombre silencioso que veía mejor con su único ojo, que otros con dos. Castañeda, el más fuerte con los brazos, que más bien parecían dos troncos. Benítez, el que sabía leer mapas y engañar a cualquiera con su sonrisa. Lozano el más joven, pero endurecido por la vida en los campamentos. Trabajaban en una mina ilegal escondida entre laderas, erosionadas por años de excavaciones clandestinas. Allí la tierra estaba tan herida que parecía sangrar barro. Las máquinas oxidadas rugían de vez en cuando, y el río cercano que antes era cristalino, ahora bajaba turbio y enfermo de mercurio y lodo. Sin embargo, los mineros seguían. La esperanza del oro es un veneno dulce. El tiempo pasó hasta que finalmente llegó el día. El gran golpe de suerte. Lozano fue el primero en verlo. Clavó su pico contra una pared y la roca no sonó a roca, sino a hueco, como si tocara una promesa. Hilario gritó, «Venga a ver esto». Cuando rompieron la pared, todos quedaron paralizados. Una veta gruesa, tan brillante que parecía tener luz propia, salía desde el fondo de la grieta como una serpiente dorada. Era oro puro, oro de una pureza que casi ninguno había visto en su vida. «Dios», susurró Ramiro, «esto va a cambiar el destino de todos». «Nos lo cambia a todos», dijo Benítez con brillo en los ojos. «Esto es una fortuna». Esa noche, decidieron celebrar. Tenían comida, tenían el oro, y como siempre, tenían licor. Encendieron fogatas, improvisaron música con latas y botellas, hablaron de lo que harían con su parte. Casas, viajes, tierras limpias lejos de la tragedia de la minería ilegal. Bebieron hasta que la fogata se convirtió en un sol pequeño y los cantos se mezclaron con el ronquido de los dormidos. Pero nadie se dio cuenta de la presencia de ella. Su nombre era Samira, era una joven callada y cuidadosa. Hacía semanas que trabajaba en la cocina del campamento. Limpiaba, servía, escuchaba, pero nadie la miraba realmente. Eso la hacía perfecta. Nadie sospechaba que Samira no era realmente una empleada del campamento. Había llegado siguiendo a los mineros desde otro valle, investigándolos en silencio. Aquella empleada silenciosa, llevaba meses haciendo un plan mucho más grande que ellos. Porque Samira tenía un objetivo, el oro. No por ambición, no por riqueza, sino porque ese oro venía de tierras que alguna vez habían sido de su familia, destruidas por la minería ilegal que los expulsó, y que mató el río donde su madre pescaba. Ella no buscaba justicia, buscaba equilibrar cuentas, y la veta recién descubierta era su oportunidad perfecta. Los mineros se quedaron dormidos uno a uno, como caían los árboles antiguos de la selva. Borrachos y exhaustos, pero felices. Samira, en cambio, permaneció despierta. Había dejado una poción ligera, nada mortal en el licor, un simple somnífero casero, hecho con hojas que solo crecían en la montaña. No mataba ni hacía daño, solo aseguraba dormir como piedra. Y funcionó. Con la respiración profunda de los mineros como música de fondo, Samira se adentró en la mina. Llevaba 2 mulas escondidas en la parte trasera del campamento, y un mapa bien estudiado de todo el lugar. El oro estaba apilado en costales muy pesados y brillantes, pero Samira ya había preparado todo: poleas, tablas, sogas, herramientas improvisadas con piezas de la misma mina. Trabajó en silencio absoluto. Uno a uno los costales comenzaron a desaparecer, transportados hábilmente hacia el bosque. Samira sudaba, pero sus movimientos eran precisos, llenos de una determinación fría. Cuando terminó, apenas empezaba a amanecer. Dejó atrás solo polvo y huellas borrosas y se marchó con el oro, tragada por la selva, mientras los mineros seguían dormidos sin sospechar nada. Pero Samira sabía algo: el robo no era lo peligroso. Lo peligroso sería cuando ellos despertaran. Y lo harían con furia. El primero en despertar fue Ramiro. El segundo fue Castañeda. Hilario abrió los ojos cuando ya todos gritaban. Las manos temblaban, los ojos estaban rojos, el corazón acelerado. «Nos robaron el oro», bramó Castañeda. Benítez revisó la mina, la zona del río y los alrededores, pero nada. «No pudo hacerlo alguien de afuera», dijo uno de ellos. «Tenía que ser alguien que nos conociera, alguien que nos vio beber, alguien que estuvo aquí anoche». Y de repente los 5 se miraron entre sí. Recordaron una figura siempre callada, una muchacha de la que ninguno sabía nada. «Samira», susurró Hilario. Un silencio cayó como un martillo. «Voy a encontrarla», juró Ramiro, «y vamos a recuperar lo que es nuestro». Pero ninguno de ellos sabía que perseguirla los llevaría a algo más grande que un simple robo. Porque Samira no huía sola. No llevaba solo oro. Lo que cargaba era un secreto capaz de encender una guerra entre mineros, mafias y comunidades enteras. Y el verdadero peligro apenas estaba empezando.
La selva amaneció con una humedad casi sólida. El canto de las aves se mezclaba con el rumor de los árboles, creando un sonido ancestral que parecía advertir: aquí manda la tierra, no los hombres. Samira avanzaba con paso firme guiando las mulas, cargadas con los costales de oro. No tenía miedo, había caminado esas montañas desde niña. Conocía cada arroyo y cada sendero secreto, cada raíz capaz de romper un tobillo. Pero sabía que detrás a pocas horas, los mineros ya la estarían buscando. No subestimaba la furia de hombres que habían perdido una fortuna. Vengan, susurró a sus mulas. Un poco más, solo un poco más. Aún faltaba llegar al paso de la loba, un desfiladero angosto que solo las personas más ligeras y bien entrenadas podían cruzar. Samira había aprendido a hacerlo siguiendo a su madre, conocía bien aquellos caminos. Los mineros, en cambio, necesitarían rodear la montaña, lo que le daría ventaja. Pero había algo que Samira ignoraba. No eran solo los mineros quienes despertaron furiosos aquella mañana. Ramiro y el tuerto tenían un instinto salvaje para rastrear. Hilario, aunque cansado, era el cerebro. Castañeda y Lozano cargaban machetes y herramientas. Benítez llevaba mapas, brújula y algo peor, contactos con gente peligrosa. Samira no pudo llegar lejos, dijo Benítez mientras examinaba huellas frescas en el barro. Y no robó sola, o no por motivos comunes. Nadie arriesga la vida por oro ajeno sin un plan mayor. ¿Qué insinúas?, preguntó Hilario. Benítez se acercó y bajó la voz. Ese oro ha corrido de mano en mano desde hace años. Las mafias lo esperan. Si Samira intenta venderlo por fuera, estamos fregados todos. Hilario palideció. ¿Crees que trabaja para ellos? Si no trabaja para ellos, dijo Benítez, ellos la buscarán también. Un silencio frío se instaló entre todos, porque la minería ilegal no solo destruye ríos y bosques, también alimenta a hombres que solo conocen la violencia. Entonces, dijo Castañeda apretando los dientes, hay que alcanzarla antes que esa gente. O lo pagaremos todos, concluyó Benítez. A medida que el sol ascendía, Samira llegó al borde del paso de la loba. Era un sendero hecho de roca rota, tan angosto que una mula debía pasar de lado. Abajo había un abismo de más de 100 metros. Las mulas olfatearon el vacío, se pusieron inquietas. Samira les acarició el lomo. Tranquilas, ya lo hemos hecho antes. A su mente llegó un recuerdo. Cuando era niña cruzaba el mismo sendero de la mano de su madre. La mina aún no existía. El río corría azul, los peces brillaban como pequeñas lunas. Pero todo cambió cuando llegaron los primeros mineros ilegales. Vinieron con promesas de riqueza que no cumplieron, destruyeron el agua y talaron los árboles, expulsaron a su comunidad. Samira cerró los ojos. Ese oro era la última prueba de la destrucción. Robarlo no era venganza, era justicia para un territorio que había sido pisoteado. Suspiró y cruzó el paso guiando a las mulas con paciencia. Tardó casi una hora en avanzar apenas 20 metros, pero cuando terminó, sabía que había ganado tiempo. Oh, eso pensó. Desde la otra ladera un ruido seco resonó, un machete cortando hojas. Samira se agachó instintivamente. Ya vienen, son ellos. Y no eran solo los mineros. Había 3 grupos siguiendo las huellas del oro. Los mineros, y una banda armada de la región, y un tercer grupo que nadie esperaba. Horas más tarde los mineros llegaron al inicio del paso de la loba. No podemos cruzar eso, dijo Lozano, temblando de solo mirar el abismo. Podemos rodear la montaña, propuso Hilario. Pero Benítez negó con la cabeza. Rodear toma 2 días. Ella lo cruza en 1 hora, la perderemos. Ramiro observó el paso con un brillo extraño en su único ojo. Yo sí puedo cruzar, dijo. Yo crecí en barrancos como este. Ustedes vayan por el camino largo, yo la sigo. ¿Estás loco?, gritó Castañeda. No, estoy desesperado, respondió Ramiro, y sin más se lanzó al sendero, aferrándose a la roca como un animal. Hilario suspiró, que los dioses lo cuiden. Pero no tuvieron tiempo para preocuparse más. Un silbido atravesó el aire. Luego un disparo. Al suelo, gritó Benítez. Desde la maleza hombres armados comenzaron a salir. Llevaban brazaletes negros, camuflaje, y un símbolo en forma de serpiente. Son los Caimanes Negros, susurró Castañeda. La mafia minera. Benítez apretó los dientes. Lo sabía, ellos también van tras el oro. Los mineros corrieron hacia la espesura perseguidos por disparos. La cacería ya no era solo contra Samira. Ahora era todos contra todos, y la selva observaba en silencio esperando quién caería primero. Horas después, cuando el sol ya empezaba a descender, Samira detuvo a las mulas en una zona más tranquila. Se acercó a un manantial y bebió agua. El aire estaba silencioso, demasiado silencioso. Entonces lo escuchó, un ligero crujido detrás de un arbusto. Samira desenvainó su machete. «Puede salir», dijo con voz firme. De entre los arbustos apareció un niño. Flaco, lleno de tierra con ropa rasgada. Tenía unos 12 años. Samira bajó el machete de inmediato. «¿Qué haces aquí? Esto es peligroso». El niño la miró con ojos grandes. «Te seguí porque tú ayudaste a mi mamá la semana pasada». Samira se sorprendió. Recordó haber dado medicinas y comida a algunas familias del río.
Tienes que volver, dijo ella. No puedo protegerte ahora. Pero el niño negó con fuerza. Los hombres malos vienen detrás, yo los escuché. Hablan de la mujer del oro. Dicen que si te encuentran te van a... Se detuvo. No quería pronunciar la palabra. Samira tragó saliva. La situación acababa de empeorar. Escúchame, dijo ella tomando al niño por los hombros. ¿Cómo te llamas? Jairo, respondió él. Bien, Jairo. Quiero que corras hacia la zona del Río Grande. Sigue el sendero que desciende. Si te escondes en las cuevas de piedra estarás a salvo. Pero Jairo volvió a negar. No voy a dejarte sola. Samira apretó los dientes. No tenía tiempo para pelear con él, ni para abandonar a un niño. Las mulas estaban muy cargadas. Los mineros ya venían. La mafia también. Y ahora, había un niño en medio de todo. Samira se convirtió en un instante de ladrona solitaria. En la protectora de una vida inocente. Mientras tanto Ramiro, el tuerto, avanzaba por el desfiladero aferrado como un reptil. A mitad del camino vio algo que lo hizo detenerse. Una roca suelta, una huella reciente, y un pedazo de tela. Samira, susurró con una voz casi admirativa. Vas más rápido de lo que pensé. Pero cuando levantó la mirada su rostro cambió. En lo alto sobre una roca alguien lo observaba. Una figura encapuchada, armadura ligera, arma larga al hombro. No era Samira, no era un minero, no era un mafioso, era del tercer grupo. Los ojos de Ramiro se abrieron de golpe. ¡Qué demonios! La figura levantó el arma. Ramiro maldijo, y la escena quedó congelada en un instante de terror. El disparo nunca llegó. Cuando Ramiro el tuerto escuchó el clic del arma apuntándole, se lanzó instintivamente al suelo, pegado al borde del acantilado. La bala rebotó contra la roca levantando una lluvia de polvo. ¡Maldición!, gruñó aferrándose con uñas y dientes. La figura encapuchada no disparó de nuevo. En cambio hizo algo aún más inquietante. Se dio media vuelta y comenzó a subir la montaña con una agilidad inhumana. Ramiro apretó los dientes. Esta persecución ya no es solo por oro, algo mucho más grande se está moviendo aquí. Y siguió avanzando decidido a no morir sin saber la verdad. Samira y Jairo caminaron por un sendero estrecho, que bordeaba una quebrada profunda. El niño seguía aferrado a ella nervioso pero valiente. ¿Quiénes son esos hombres que te buscan?, preguntó Jairo. Samira suspiró. Los mineros y otros hombres peores. ¿Y por qué te quieren atrapar? Por el oro. Ella dudó. No quería mentirle pero tampoco podía contarle toda la verdad todavía. Porque piensan que les robé algo que era suyo, respondió sin detener el paso. Y era suyo. Samira guardó silencio. Luego miró al niño a los ojos. Ese oro pertenece a la tierra, y la tierra ya ha sufrido demasiado. Jairo asintió como si entendiera más de lo que decía su edad. Continuaron unos minutos hasta llegar a una zona de árboles altos. Samira sabía que debía ocultar las mulas antes de cargar con los costales. Ayúdame a desmontar el oro, ordenó suavemente. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó el niño. Samira miró hacia la montaña, hacia una zona alta cubierta por nubes. A la casa del viento, un refugio antiguo. Allí podré protegerte y esconder el oro de todos ellos. Pero antes de que pudieran mover el primer costal escucharon pasos, rápidos, coordinados, demasiados. Samira empuñó su machete. Jairo detrás de mí. El niño lo obedeció sin discutir. De entre la maleza salieron 5 hombres armados. No eran mineros, no eran mafiosos, llevaban uniformes grises sin insignias oficiales. Uno de ellos habló con voz fría. Samira Taukai, entrega el oro, ahora. Samira retrocedió apenas un paso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren conmigo? El hombre dio una sonrisa sin alma. Nosotros no queremos nada contigo. Queremos lo que robaste y la información que llevas escondiendo años. Samira sintió un escalofrío. De pronto comprendió quién era ese tercer grupo. Un escuadrón privado contratado por empresarios, mineros ilegales, los verdaderos dueños de la beta. Si ellos la capturaban no la dejarían con vida. ¡Corre!, susurró Samira al niño. ¡Corre!, repitió ella empujándolo. Jairo dudó pero al ver las armas huyó entre los árboles. Y entonces la selva estalló en violencia. Samira se cubrió tras un tronco, mientras las balas destrozaban ramas a su alrededor. Corrió hacia la derecha y se deslizó por el suelo, lanzó tierra al aire para confundirlos, y aprovechó un claro para escapar. Pero los hombres la seguían de cerca. Estaban bien armados y no pensaban rendirse. Uno alcanzó a verla entre los helechos. Aquí. Samira giró y lanzó su machete. El arma pasó rozando la cara del hombre, lo que bastó para que tropezara. Ella aprovechó para tomar otro sendero. El líder gritó, no la maten, la necesitamos viva. Samira sintió un pánico real. Preferiría morir antes de caer en manos de ellos. Y entonces cuando no podía correr más, una figura gigante salió de entre los árboles. Un golpe seco, un crujido, un cuerpo al suelo. Samira se detuvo jadeante. Delante de ella estaba Castañeda, el minero más fuerte del grupo. Te encontré, dijo él, respirando con furia. Y vas a devolvernos lo que es nuestro. Samira dio un paso atrás.
Los otros hombres armados también se detuvieron, al ver a Castañeda aparecer como un toro salvaje. El líder levantó la mano. No interfieras, le dijo a Castañeda. Esto no es asunto tuyo. A Castañeda se le encendió la sangre. ¿Así? Bufó. Ese oro lo sacamos nosotros. No dejaré que unos matones de escritorio nos lo quiten. Los hombres apuntaron sus armas a ambos. Samira y Castañeda quedaron atrapados. Los dos vendrán con nosotros, ordenó el líder. Y en ese momento algo silbó en el aire. Un disparo. Pero no venía de los hombres armados. Venía desde la montaña. El líder cayó. Los otros se volvieron confundidos. Otro disparo. Otro cuerpo al suelo. Los hombres comenzaron a retroceder. Castañeda gruñó buscando de dónde venían los tiros. Samira supo de inmediato quién estaba allí arriba. Ramiro, el tuerto, el único capaz de disparar así con un ojo menos. ¡Corre!, gritó Samira a Castañeda. ¡Muévete! Los dos se lanzaron entre los árboles mientras los hombres grises retrocedían, intentando cubrirse del fuego invisible del francotirador. Durante unos minutos la selva quedó en caos. Dos bandos distintos apuntando a enemigos distintos. Fuego cruzado y gritos. Samira y Castañeda lograron escapar. Pero no juntos por elección sino por necesidad. Corrieron hasta quedar sin aire, hasta que la selva se abrió en una hondonada silenciosa. Castañeda se apoyó en una roca sudando. Nunca pensé que terminaría ayudándote, dijo él con la voz ronca. Tampoco pensé que lo necesitaría, respondió Samira. Ambos se quedaron mirándose. Castañeda respiró hondo. No entiendo por qué robaste el oro. Podías habernos pedido ayuda, no somos monstruos. Samira apretó los dientes. Ese oro destruyó el río donde nací y mató a mi gente. Ustedes no son malos, pero trabajan para los que sí lo son. Castañeda tragó saliva. Sabía de qué hablaba. La minería ilegal había destruido más de lo que había construido. ¿Y qué piensas hacer con él?, preguntó. Samira alzó la vista. Devolverle algo a la tierra y reparar lo que ellos destruyeron. Y evitar que caiga en manos de los caimanes o de esos otros mercenarios. Castañeda se quedó callado. Por primera vez en años dudaba de quién era el verdadero enemigo. Tal vez, dijo finalmente, tal vez podamos trabajar juntos. Samira lo miró con sorpresa. Tú y yo. Castañeda asintió, al menos hasta que esto explote. Pero antes de que pudieran decir más escucharon un grito débil. Samira, era Jairo. El niño corría hacia ellos llorando. Lo atraparon. Se llevaron nuestras mulas y dejaron dicho que vendrán por ti esta noche. Samira sintió que el mundo se le detenía. ¿Quiénes? Los hombres grises. Jairo negó con la cabeza. No, los otros. Castañeda palideció. Los caimanes. No, los que venían detrás de ellos, respondió Jairo temblando. Los de las máscaras negras. Samira y Castañeda se miraron con horror. Un cuarto grupo, uno que nadie había visto venir. La selva estaba llena de enemigos. Y el oro podría provocar una guerra total. A unos kilómetros en lo alto de un acantilado, Ramiro guardó su rifle y respiró hondo. Los encontré, murmuró, pero no me encuentro solo. A su lado apareció otra figura. Era Hilario. ¿Viste quiénes más andan detrás?, preguntó el anciano. Ramiro asintió. Sí, y no te va a gustar. Hilario frunció el ceño. Dilo. Ramiro miró el horizonte. La mafia minera, los mercenarios y ahora la Guardia Negra del Cóndor. Un grupo silencioso y muy peligroso. Pagado por una potencia extranjera interesada en el oro del sur. Hilario se quedó sin aliento. ¿Por qué tantos grupos por una sola beta? Ramiro lo miró con gravedad. Porque ese oro no es normal. Hay algo más. Algo que Samira sabe. Y nosotros todavía no. Y así en esa noche pesada, con la selva respirando como un animal vivo, empezó la mayor cacería de sus vidas. La noche cayó sobre la selva con un silencio extraño, como si la tierra se preparara para presenciar algo que no debía ocurrir. Las luciérnagas brillaban débiles, los animales se escondían, y un viento frío descendió por las quebradas. Samira junto a Castañeda y Jairo, avanzaban entre los árboles con pasos nerviosos, sabiendo que los enemigos se acercaban por todos lados. ¿Cuánto falta para llegar a la casa del viento?, preguntó Castañeda. 1 hora, respondió Samira. Allí estaremos a salvo por un momento. Pero ni siquiera ella estaba segura. Los caimanes negros venían desde el sur. Los mercenarios del uniforme gris desde el oeste. La Guardia Negra del Cóndor desde el norte. Y los otros mineros Hilario, Ramiro, Benítez y Lozano venían desde atrás, intentando no matar ni morir. El oro estaba creando un huracán humano. Cuando por fin llegaron, la casa del viento se alzó imponente ante ellos. Una estructura de piedra ancestral, oculta en un precipicio natural, cubierta de musgo y con grabados y raíces. Parecía un santuario. Jairo se pegó a Samira. Es seguro aquí, es un refugio sagrado, dijo ella. Nadie puede matar dentro de estos muros. Es un pacto muy antiguo. Castañeda tragó saliva. Ojalá los de afuera respeten pactos, y entraron. Dentro el aire era fresco. Había símbolos tallados en el piso y dibujos de montañas, ríos, animales y un sol tallado en oro. Samira tocó el mural con la mano. Aquí es donde comenzó todo.
¿Qué? ¿Todo? Preguntó Castañeda. Ella respiró profundamente. El oro de la Beta no es común. Viene de un filón antiguo, uno que hace siglos fue parte de un templo indígena. Los primeros habitantes de la zona lo protegían porque decían que estaba maldito. No maldito para las personas, sino para la tierra. Sacarlo trae enfermedad a los ríos y animales, y se envenena la montaña. Castañeda se estremeció. Entonces robarlo no era solo por venganza. Es para detener la destrucción, continuó Samira. Si ese oro llega a manos de los caimanes harán otra mina 10 veces más grande. Arrasarán con todo. Mi plan era esconderlo aquí y destruir la entrada del sitio con explosivos. Que nunca más lo encuentren. Jairo la miró con admiración. Castañeda la miró con respeto. Y entonces escucharon pasos. Ramiro y Hilario entraron por la puerta principal. Ramiro apuntó su rifle. Suéltalo, Samira. No lo hagas, advirtió Castañeda. Hilario levantó la mano. Todos bajen las armas, aquí no se dispara. Este lugar es distinto. Samira dio un paso adelante. Hilario, ¿de verdad quieres ese oro? Aún sabiendo lo que provoca. Aún sabiendo que si lo vendes toda la zona morirá envenenada. El viejo minero no respondió al instante. Se le veía cansado, más viejo que nunca. Yo ya viví mi vida, dijo finalmente. Pero estos hombres, miró a Ramiro, Lozano y Castañeda. Ellos aún sueñan con un futuro mejor. Y un futuro muerto, replicó ella. Ese silencio fue roto por un trueno. No era un rayo, era una explosión. La puerta de piedra saltó en pedazos. Los mercenarios grises entraron disparando. Los caimanes negros entraron después. Y desde arriba, descendiendo como sombras, la Guardia Negra del Cóndor. 3 fuerzas armadas. Una sola presa. La Casa del Viento se convirtió en un infierno. Samira protegió a Jairo, empujándolo detrás de un altar. Castañeda levantó una roca enorme y la lanzó contra el primer mercenario. Ramiro disparaba con precisión quirúrgica. Hilario golpeaba a quien se acercara aunque sus manos temblaban. Pero la diferencia numérica era abrumadora. Uno de los caimanes gritó: ¡el oro! Encuentren los costales. Otro abrió un saco. Y entonces sucedió algo extraño. El oro brilló, pero no como oro. Parecía arder y emitir un tono rojizo casi vivo. Los caimanes retrocedieron. ¿Qué diablos es esto? Samira gritó. No lo toquen. Está contaminado. Es veneno para la tierra y para ustedes. Pero la avaricia es más fuerte que el miedo. Los caimanes intentaron cargarlo de todas formas. En ese mismo instante la Guardia Negra del Cóndor les disparó. Los mercenarios grises dispararon a ambos. Los caimanes respondieron con granadas. Las paredes antiguas temblaron. La Casa del Viento se estaba derrumbando. Castañeda metió a Jairo en un hueco de roca. Samira sabía lo que tenía que hacer. Castañeda, gritó, dame el detonador. Él la miró horrorizado. ¿Estás segura? Es la única forma de que todo esto termine. Ramiro entendió al instante. Si destruyes el filón nadie podrá volver por él. Hilario bajó la mirada. Entonces que así sea. Samira tomó el detonador. Se dirigió al altar. Debajo una veta del oro roja, viva y palpitante, cruzaba el piso como una herida abierta. Ella colocó los explosivos que llevaba desde el inicio. Varios mercenarios corrieron hacia ella. Castañeda los detuvo con su cuerpo. Ramiro cubrió desde atrás. Hilario gritó: hazlo ya, Samira. Ella levantó la mano y presionó el detonador. El estallido fue tan brutal que la montaña entera pareció rugir. La Casa del Viento colapsó. La veta de oro ardió como si fuera fuego líquido. Los túneles se cerraron. Los enemigos quedaron atrapados o huyeron despavoridos. Un torbellino de polvo y luz llenó el lugar. Samira sintió que caía, pero una mano la agarró. Castañeda, vamos, dijo, no vamos a morir aquí. Ramiro tomó a Hilario, que había caído de rodillas. Jairo salió del hueco gritando su nombre. Todos juntos corrieron por el pasadizo secundario, justo antes de que la Casa del Viento se hundiera para siempre. A sus espaldas, el oro desaparecía bajo toneladas de roca. Para siempre. Pasaron semanas. La zona de la mina quedó sepultada. Los grupos armados se dispersaron. Las autoridades, finalmente alertadas por los derrumbes, cerraron la región. Los mineros supervivientes abandonaron la vida ilegal. Hilario se retiró a su pueblo. Castañeda empezó a trabajar en reforestación con una ONG. Ramiro se convirtió en guía legal de montaña. Y Samira volvió al río donde había crecido. Un mes después, vio algo que la hizo llorar. El agua, por primera vez en años, corría clara. Jairo jugaba en la orilla, riendo. Castañeda se acercó con una sonrisa cansada. Parece que tu plan funcionó. Samira cerró los ojos, respirando paz. La tierra siempre se cura, dijo. Solo hay que dejarla respirar. Jairo levantó una piedra dorada del río. Mira, oro. Samira tomó la piedra, la vio de cerca. Era simple pirita. Falsa, inofensiva, y soltó una carcajada sincera. Ese sí puedes quedártelo, Jairo. ¿Y si algún día vuelven los malos?, preguntó él. Samira miró la montaña, ahora en silencio. Ya no queda oro que valga una vida. Y la selva sabe cómo protegerse.
El viento sopló entre los árboles. Era como si la casa del viento, aún destruida, agradeciera. La historia había terminado, pero la tierra apenas empezaba a sanar. La historia nos recuerda que la ambición puede oscurecer el corazón más noble, pero también enseña que siempre existe la oportunidad de cambiar el rumbo. Los mineros cegados por la riqueza fácil, ignoraron el daño que causaban al bosque, y Elena, impulsada por la desesperación, creyó que el oro era la única salida. Sin embargo, todos aprendieron que ninguna fortuna vale más que la vida, la libertad y un mundo sano. El verdadero valor no está en el oro que se extrae, sino en las decisiones que construyen un futuro más justo, y en armonía con la naturaleza. Cuando se elige la verdad, la unión y el respeto por el entorno, incluso los errores más grandes pueden convertirse en nuevos comienzos llenos de esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.